Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles última lectura que he tenido este fin de semana, un fin de semana muy emocionante, ya les comentaré por qué. Pero me refiero a Los Divagantes, publicado por Anagrama, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel. ¿Mm? Guadalupe Nettel es una escritora ya consagrada, ganadora del premio Herralde, ganadora también del premio de narrativa breve Ribera del Duero, con su libro en 2013, El matrimonio de los peces rojos. Y Herralde lo ganó con Después del invierno, una novela que escribió y que publicó en el año 2014. Bueno, Guadalupe Nettel es ya una escritora, como les decía, consagrada. Es una de las voces de la nueva narrativa latinoamericana, de esa ola de voces femeninas que juegan con la realidad y con lo fantástico, ¿no? Hay como una onda que en este canal hemos ido descubriendo de la mano, por ejemplo, de Samantha Schweblin. Es verdad que no hemos hablado todavía de Mariana Enríquez, pero es otra gran exponente de esta tendencia, ¿no? Pero sí que hemos hablado, por ejemplo, de Selva Almada, que desde otro registro también tiene, ¿no? Esa cosa inquietante, ese mundo misterioso que esconden estas voces femeninas de la nueva narrativa latinoamericana, algo que algunos denominan el nuevo boom latinoamericano. Sea como sea, Guadalupe Nettel era para mí una cuenta pendiente y ahora que vi que se publicó este libro, Los Divagantes, un libro de cuentos, 8 relatos, eh, me he tomado el tiempo de leerla y la experiencia ha sido gratificante, interesante, me ha evocado algunas cosas de las que quiero comentarles. Antes de ello, quería agradecer a una de las suscriptoras, una gran amiga y además alumna de escritura creativa. Eh, Hablo de mi querida Monse Mazoyé, que el día sábado en el archivo de la memoria de la Roca del Vallés, en la ceremonia de premiación de la 25 edición de este premio, ganó una mención de honor eh, con su novela o con su libro de memorias Records embolicats amb jazz lila, ¿no? Me he tardado en decirlo para decirlo bien en catalán. Es Recuerdos envueltos con un lazo lila. Un libro que le ayudé a escribir, a mirar, ¿no? Y que la verdad, y que bueno, presentamos además en el Ateneo Gran el año pasado, un día muy emocionante también, y que este sábado, bueno, ha tenido una dulce recompensa en una ceremonia que fue muy emocionante. Y además, mis alumnos de la clase de escritura creativa del Ateneo Gran de Mollet recibieron también un reconocimiento que está aquí, que no sé si lo enfocará. Eh, es un reconocimiento por ser una obra participante. Nosotros participamos también con 14 autores, que eran los 14 participantes de la clase. Presentaron un libro, una antología de relatos autobiográficos en torno a su vida en Mollet, ¿no? Este libro no llegó a ser finalista, pero sí alcanzó un reconocimiento por la participación en esta edición número 25, ¿no? Quien viva en Cataluña o en Barcelona o en el Vallés, pues les recomiendo mucho visitar el Archivo de la Memoria de la Roca. Es un ejemplo de lo que las instituciones públicas deberían hacer con la memoria popular, ¿no? La memoria popular es una fuente histórica muy, muy importante, ¿no? Porque nos ofrece, como decían aquel día los organizadores, ofrece una visión no oficial de los hechos y eso es muy importante, ¿no? Porque como todos ustedes saben, las instituciones manejan siempre una versión oficial que no siempre es
lo compleja y plural que puede serlo si toma en cuenta las voces no autorizadas de la gente que vive, ¿no? Y que sin tener una perspectiva historiográfica convierte los documentos de su vida, sus diarios, sus cartas, sus memorias, en documentos muy importantes para entender un tiempo, una época, ¿no? Además también me animo a que se entusiasmen aquellas personas que creen que para qué voy a escribir si no soy un novelista, si no soy un escritor literario, si no voy a tener nunca un libro publicado, pues escribir en cierta forma, aunque esos libros o esos diarios o esos apuntes queden en los cajones, como decían también aquel día, esos documentos son como el vino, ¿no? Con los años ganan una textura histórica, digamos, un peso, y quien descubre esos documentos seguramente podrá entender mejor la época en la que esos documentos fueron escritos. Bueno, dicho esto, pasamos de la memoria y del texto autobiográfico a los textos de ficción, 8 relatos breves de Guadalupe Nettel. Eh, bueno, los cuentos de Guadalupe son unos cuentos escritos con una gran sobriedad. Tiene un estilo nada pomposo. Realmente uno va leyendo y la sencillez de su prosa eh, acompañando estas historias que se van como torciendo, ¿no? Es realmente una sensación desconcertante, ¿no? Al principio uno no entiende si el estilo corresponde, ¿no?, a la historia que nos está contando, pero es solo una sensación muy de calentamiento, podríamos decir, ¿no? Porque de pronto uno ya entra completamente en esa prosa tan sencilla, tan sobria, sin atisbos de gran sensibilidad, ¿no? Pero que esconden una gran sensibilidad, ¿no? Y es ahí cuando uno empieza a disfrutar de estos relatos, a disfrutar de la mirada, de la perspectiva y de las historias de Guadalupe Nettel, ¿no? Los divagantes entonces empieza con un cuento, La impronta. Continúa con la cofradía de los huérfanos, y aquí ya tenemos historias que tienen que ver con bueno, son relatos en primera persona, ¿no? La cofradía de los huérfanos tiene que ver con un orfanato, una experiencia de bullying del protagonista. Es una especie de testigo de la historia de otro de los personajes. Habla un poco de ese desamparo de los niños, ¿no? Jugar con fuego es una familia que se va de campamento, o bueno, se va al campo, a una casa rural, y bueno, pasan cosas también terribles, ¿no? Hay una violencia como soterrada entre el padre con uno de los hijos. La historia la cuenta la madre, y luego, bueno, hay un incendio, en fin, son todas historias que parecen muy planas, pero que de pronto se abren, ¿no?, a una nueva dimensión. Eh, yo realmente con los cuentos con los que más me he sentido identificado, y además me han evocado otros cuentos, son, por ejemplo, Un bosque bajo la tierra. Este cuento es una maravilla, realmente es un cuento con un narrador testigo. Toda la historia gira en torno de un árbol, ¿no? Es curioso, ¿no? La literatura siempre tiene estas cosas. Hace unos días en un taller de escritura, el de los jueves, en el Centro Cultural Teresa Pames,
Leímos un cuento, no, perdón, el cuento que leímos lo leímos en el Ateneo Durán y es de Ana María Matute, es un cuento que se llama El árbol de oro. Es también un narrador testigo que, que bueno, hay una caseta, tiene un compañero que se llama Ivo en la escuela y este Ivo es el único que tiene la llave para entrar en esta caseta. Y este chico dice que desde esa caseta puede ver el árbol de oro, ¿no? Entonces todo el cuento gira en torno a las tensiones, en la curiosidad de si ese árbol de oro existe o no. Ese cuento de Ana María Matute me recordó inmediatamente uno de mis cuentos favoritos de mi querido Julio Ramón Ribeiro, gran cuentista peruano, uno de los más grandes cuentistas que he leído, Los Eucaliptos. Ribeiro vivía por el barrio de Santa Cruz en Lima, muy cerca de donde yo pasé mi infancia, en San Isidro, en Los Laureles, en la zona, bueno, al otro lado del campo de golf que hay ahí. Y ese cuento siempre me ha evocado, ¿no? Las calles domingueras de ese San Isidro residencial, donde no pasa nada, no hay casi coches. Y el paso del tiempo se puede ver o se puede materializar en el paso del tiempo de esos eucaliptos, ¿no? De aquella calle de la infancia, hasta que finalmente me parece pues que los cortan, ¿no? Estos árboles, ¿no? Y al cortar estos árboles de alguna manera queda reflejado, ¿no? El final de una época, el final de un tiempo, de una vida y de una ciudad que también se está transformando. En el caso de este cuento, Un bosque bajo la tierra, también tenemos un árbol que va a ir reflejando el paso del tiempo, el cambio, la vejez, y de alguna manera el árbol es el reflejo de la familia, de la narradora, ¿no? La narradora nos cuenta la historia de este árbol, eh, y cómo este árbol pues le entra un hongo, se va enfermando, y todo esto tiene que ver, ¿no? Con el reflejo de lo que va pasando con la familia, cómo esa familia se va desintegrando y finalmente cómo ella, eh, sin embargo, no puede irse de esa casa, ¿no? Se queda ahí. Entonces es una historia que habla de todas estas cosas, es una historia que juega entre las nostalgias y las ataduras, ¿no? Por eso se llama Un bosque bajo la tierra, porque son estas raíces que ella ha echado ahí en esa casa y que luego no le permiten irse, ¿no? Un, eh, un relato realmente increíble, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Y el otro gran cuento de este libro, sin lugar a dudas, es el que le da título, ¿no? Los divagantes. Los divagantes es un cuento que también habla del tiempo. Es toda la trayectoria de esta narradora, también otra vez narradora protagonista en primera persona, que tiene un amigo con el cual viven una serie de experiencias. No sé por qué, pero no sé mucho de la vida de Guadalupe Nettel, pero entiendo que en este relato hay algo de autobiográfico. No sé por qué tengo ese olfato que me dice que esta es una historia basada en su experiencia. Sé que ella vivió en Francia, vivió en España, vivió en México, se ha ido moviendo, ¿no? Y esto nos habla de una época en la que ella vivía en México, vivía en un barrio, en un edificio donde tenía este vecino, un amigo de la infancia con el cual luego se reencuentra, ¿no? Cuando ella vuelve a México y tienen un romance, ¿no? Pero es un romance fugaz porque este chico es uruguayo. Hay que decir que en este edificio o en esta parte de la ciudad se encuentran un montón de niños de padres exiliados, ¿no? Es esta época en que muchísima gente de Latinoamérica, activistas políticos, progresistas, tenían que irse del país de origen. Entonces ahí se encuentran varios, ¿no? Entonces son todos hijos de padres que están peleados con sus países de origen
Y este chico sueña con volver a Uruguay, ¿no? Es uruguayo, sus padres son uruguayos, y él sueña con volver a Uruguay, ¿no? Entonces ahí se va desarrollando la trama y de pronto entra un elemento que me parece extraordinario en este cuento, que es la aparición de los albatros, ¿no? Entonces hay una mención al poema de Baudelaire, pero hay también el desarrollo de toda este estudio sobre la ruta que hacen los albatros, ¿no? Como los albatros, bueno, esta narradora protagonista va con su padre, me parece. eh, bueno, van a ver los albatros, ¿no? A las Islas de las Malvinas, creo. Y entonces ahí te cuenta, ¿no? Cómo los albatros pues vuelan durante años eh, y luego vuelven, son monógamos, ¿no? Siempre están con la misma pareja. Y solo en ciertas situaciones, digamos, accidentales, llegan a tener relaciones con otro albatro que no sea el albatro con el que habían tenido el primer encuentro, ¿no? Eh, entonces también nos habla de estos albatros que accidentalmente se pierden en la ruta, ¿no? Y cómo estos se desnaturaliza, ¿no? La vida del albatro. ¿Por qué? Porque quedan como divagantes, ¿no? Quedan divagando por el mundo sin misión, ¿no? Y otra vez estos albatros nos sirven, y creo que el libro que ganó a narrativa breve de Ribera del Duero, este premio que lo hacen con la editorial Páginas de Espuma, cuando lo ganó me parece que ese libro, todos los relatos tienen que ver con animales, ¿no? Entonces el animal además en el cuento en general, ¿no? Lo tenemos en el bestiario de Cortázar y en muchos otros casos. Yo mismo en muchos de mis cuentos utilizo el animal también como como un reflejo, ¿no? De los personajes. Y en este caso el albatro pues es un reflejo de estos personajes que han quedado como divagantes, ¿no? Y también ese amor fugaz, esa cosa, bueno, el relato, que es un relato tan escrito de una forma tan sencilla, tan transparente, sin embargo, te deja una sensación tan poética, ¿no? Tan emocionante. Eh, es un libro, la verdad, maravilloso. Me costó un poco entrar, no voy a negarlo. El primer cuento casi no lo recuerdo. Pero los cuentos que les digo, ¿no? Un bosque bajo la tierra, Los divagantes, La vida en otro lugar, también es muy interesante. La Puerta Rosada es un cuento delirante, es un señor que quiere volver a tener deseo sexual con su mujer, cree que detrás de esa puerta rosada se esconde un prostíbulo y no, se encuentra ahí como una especie de farmacia donde te dan unas pastillas para rejuvenecer, ¿no? Y volver a tener el deseo. Pero todo esto se va complicando y el cuento es una locura, ¿no? Entonces hay varios registros, algunos más fantásticos, otros más evocativos, pero en general la sensación final es la sensación de haber viajado por varias historias que si bien son contadas de una forma tan sencilla, tan suave, donde parece que todo está dentro de la normalidad, sin embargo, entramos en dimensiones por momentos oscuras, por momentos fascinantes y por momentos muy emocionantes, ¿no? Así que nada, les recomiendo el libro que yo he leído aquí en mi Kindle, Los Divagantes, publicado por Anagrama en este año 2023, septiembre me parece, de la excelente escritora Guadalupe Nettel. Vivimos casi 6 meses así, sincronizados, con una armonía semejante a la de nuestra infancia, hasta la vez en que acepté por fin su invitación a visitarlo en Villa Olímpica. Su padre había salido de la ciudad y nos instalamos en su casa desde el viernes al mediodía. El sábado por la tarde salimos a dar un paseo.
Camilo recordaba perfectamente los lugares donde salíamos a jugar o escondernos. Aquí te gustaba llevar a tus muñecas, acá enterramos el botín de golosinas. Detrás de esos arbustos comenzó la guerra de globos que se prolongó 3 días. Le pregunté por Paula, por Facundo y por todos los vecinos que vinieron a mi mente esa mañana. Camila me contó sus vidas hasta el momento en que salieron de México. Los había visto marcharse uno por uno. Después no volví a saber nada de ellos. Soy el único que sigue aquí. También mis viejos, por supuesto, pero esos pelotudos tienen demasiado miedo. Caminábamos juntos por los senderos de piedra, tomados de la mano, pero en realidad hacíamos dos caminos opuestos. Yo regresaba a la infancia, mientras que él solo quería huir de ella.